He visto de todo. Mujeres que tienen la cabeza fría para tomar sus decisiones financieras. Hay empresas que han tomado el Reactiva, pero no para hacer crecer el negocio ni nada en ese momento de pandemia, sino para poder mantener a sus trabajadores. En algunos casos, no en todos obviamente, han puesto en riesgo la empresa. Y yo lo que veo es el caso opuesto, que los empresarios se meten mucho en el día a día porque dicen, nadie conoce mi negocio como yo tengo que estar metido el micromanagement. En micromanagement total, ¿no? Y en ese momento es cuando pierden la perspectiva porque no saben qué es lo que está pasando a su alrededor, no están mirando el mercado, no saben qué es lo que está haciendo su competencia, pierden mucho en ese micromanagement, ¿no? Hola, bienvenidos nuevamente a este episodio de A Micrófono Cerrado. El día de hoy tengo de invitada a Gloria Cavada de GCS Consulting, experta en finanzas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado a quién consultar? ¿Qué momento es el mejor para tomar ciertas decisiones financieras? Sin duda, a veces nos sentimos solos. Y esa soledad puede inducirnos o al error o de pronto a tomar decisiones pensados y llevados solamente bajo nuestra intuición y que no necesariamente son las mejores. ¿Te sientes seguramente identificado con este último aspecto? ¿Eres de las personas a las cuales la parte financiera le quita el sueño? Quédate con nosotros hasta el final en este programa y te leemos en los comentarios. Y no se pierdan, en nuestro próximo episodio tendremos de invitada a Susan Llerena, gerente de riesgos de Auna. Escríbanos con sus preguntas para poder absolver todas esas dudas. Y no olvides, este próximo miércoles en el Diván de Luis tendremos a César Azabache, procurador y abogado, quien nos hablará acerca de reputación y liderazgo. Nos vemos. Gloria, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Rocío. Muy contenta de poder acompañarte el día de hoy en este episodio y espero que los temas tratados puedan ser de ayuda para empresarios que se encuentren en momentos difíciles. Siempre la parte financiera nos genera incertidumbre y angustia, diría yo, ¿no? Empiézanos contando quién es Gloria Cavada, su experiencia profesional. ¿Cómo llegas al mundo de las finanzas? ¿Cómo llego al mundo de las finanzas? Interesante pregunta. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Los primeros años de carrera los hice en una consultora en Madrid donde veía temas de tecnología más bien. Pero luego llegando a Perú empecé a trabajar en temas financieros, que es algo que siempre me ha llamado la atención. La verdad es que es algo que siempre me gustó. Y bueno, a estas alturas ya tengo más de 25 años de experiencia como gerente de finanzas. Ya no trabajo dependiente, he trabajado en empresas de diversos sectores como gerente financiero, pero actualmente decidí emprender y lo que tengo es una consultora que ve temas financieros con un modelo de gerencia financiera externa. Uh-huh. Ahora que comentas esto de la gerencia financiera externa, creo que muchas empresas de tamaño grande, uh-huh, se asume que es una posición corporativa donde buscas cierto perfil que garantice la solidez, la información para tomar decisiones. ¿Se traslada esto al mundo de la empresa mediana, donde a veces de pronto se crea que por el tamaño no es necesario tener a un gerente financiero a tiempo completo? Yo creo que más que un tema de que si es necesario o no es necesario, yo creo que siempre es necesario, ¿no? Pero obviamente una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa que recién está empezando, probablemente no pueda costear un gerente financiero a tiempo completo con la experiencia que se requiere para que salga adelante el negocio. Entonces, esa es la propuesta, digamos, es una propuesta que calza más con lo que puede costear una empresa mediana, ¿no? Y a veces, de pronto, Uh-huh, las decisiones financieras son las que se postergan hasta que sientes que el agua la tienes en el cuello y, bueno, eso genera pues más estrés, retraso. Cuéntanos un poco de estas situaciones comunes. Creo que son más comunes de lo que quisiéramos, ¿no? En empresas que de pronto solamente están enfocadas en primero producir, luego vender, y la parte financiera
solamente te preocupa cuando ya pues no hay liquidez. ¿Puede ser por ahí? Bueno, sí, eso es algo que se ve mucho, ¿no? Em, la verdad es que muchas empresas, sobre todo cuando recién empiezan, cuando todavía no tienen el volumen que ellos esperarían alcanzar, no le dan importancia a la parte financiera, ¿no? Se enfocan en la parte comercial, en su propuesta de valor, en el producto, en fin, en lo que necesitan, creen que necesitan para ese crecimiento. Pero la verdad es que muchas empresas en esta etapa de crecimiento llegan a tener problemas porque no tienen visibilidad de la parte financiera. Entonces, la verdad es que están tomando decisiones sin tener información. No ven flujo de caja, no tienen los estados de resultados periódicamente. Están tomando las decisiones intuitivamente y en función a cómo va la venta, ¿no? Ujú. Y por ahí llega un punto en el que se dan cuenta que están colapsando, porque un día se levantan y saben que no van a poder pagar la planilla del mes, precisamente por eso. Y lo que pasa es que la parte financiera también sirve para que una empresa se proyecte, ¿no? Y a veces toman decisiones que cuando, no sé, por ejemplo, ¿quién no ha ido a veces a una feria, ¿no? O sea, llegó tu Ujú. momento, fuiste a la feria, trajiste el pedido, conseguiste ese buen cliente fuera que puede cambiar el rumbo y el ritmo de tu organización. No tienes el dinero para invertir porque el cliente Ujú. te da un adelanto de pronto para asegurar el pedido, pero no te lo financia. Y recurres a una línea, si es que tienes una línea de crédito en el banco cara o u otros canales de Ujú. financiamiento, donde imagino que la experiencia de un experto te ayuda a minimizar el resultado desastroso a veces que es vendí, atendí al cliente, pero al final no veo plata, ¿no? Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? Proyectar, digamos, lo que es tu flujo de caja, las necesidades que vas a tener, incluso proyectar tu estado de resultados, saber hacia dónde vas, ¿no? Porque, digamos, tú puedes emocionarte y decir, uy, yo quiero traer este producto y voy a vender este producto, pero si tú no haces tus números bien hechos, si no proyectas rentabilidades, ¿qué va a pasar? Trajiste el producto, maravilloso, quizá con financiamiento, sin financiamiento, lo vendes bien, pero no calculaste bien tu precio, Ujú. porque no pudiste calcular bien tu costo, porque no has podido incluir los gastos fijos para ver cómo te va a quedar en la última línea el resultado y cómo está afectando a tu caja. Entonces, al final de cuentas, si no tienes la información correcta a la hora de tomar las decisiones, algunas veces te va a funcionar, otras no te va a funcionar, porque estás trabajando en base a la casualidad y no en base a la información, ¿no? Y en tu experiencia asesorando empresas de tamaño mediano, digamos, gente que está haciendo empresa, ¿cuál es ese momento más importante donde la gente se siente sola y no tiene a quién recurrir para una orientación informada y especializada en el tema financiero? Bueno, ahí el tema financiero es un tema bien delicado, ¿no? Es como que tú te pongas a hablar con alguien de tus finanzas personales. El dueño de la empresa también siente eso con sus finanzas. Entonces, hay momentos en los que hay que tomar decisiones muy delicadas y una empresa mediana a veces no tiene quien lo acompañe en estas decisiones, ¿no? Y en ese momento sí hay opciones que se pueden encontrar para, digamos, estar asesorados y sentirse un poco más acompañados en ese camino, ¿no? Ujú. Y generalmente, ¿a quién recurren las personas en ese momento? O sea, ¿cómo toman las decisiones? Ujú. ¿Cómo se aseguran de o monitorean ese crecimiento? Porque de pronto, según las estadísticas, pues después de cierto tiempo, Ujú. a veces las empresas no logran pasar al siguiente momento. Y no es porque el producto sea malo o el servicio sea insuficiente, sino porque lo que te frena es el crecimiento financiero. Lo que pasa es que tú tienes que las decisiones financieras son muchas veces decisiones muy emocionales. Sin embargo, si tú quieres tomar una buena decisión financiera, necesariamente tienes que tener información clara, no solamente de lo que ya pasó, sino también de lo que tú esperas a futuro. Tienes que tener las metas, tienes que ver cómo avanzas, digamos, en el camino hacia esas metas. Y cuando hay que tomar una decisión financiera, a veces uno está bajo mucho estrés y lo que necesitarías es
tener, a ver, hablando de opciones, ¿no? Un consejo consultivo que pueda acompañarte y que tenga la experiencia para ayudarte. Los empresarios suelen recurrir mucho a los amigos y a la familia, pero muchas veces ahí no vas a encontrar el consejo que necesitas. Ujú. Entonces, un buen asesor, mentores, ¿no? Los mentores son sumamente importantes. Redes de empresarios, porque ahí te das cuenta que tus problemas no son únicos Ujú. y que si bien no todas las empresas les va a calzar la misma solución, sí puedes aprender de cómo han solucionado sus problemas otros y aplicarlo a tu empresa, ¿no? Hablando de las decisiones emocionales, me viene a la Ujú. mente esta actitud que a veces muchas personas dicen, ni siquiera quiero saber cuánto debo, ¿no? O sea, no Sí. quiero ni ver los estados de cuenta, no me digan, que debe ser más común de lo que uno a veces pensaría, pero eso lo que hace es dejar, ir postergando el problema hasta que se convierte en una bola de nieve que ya es inmanejable, ¿no? Eh, ¿Qué sugieres a las personas que tienen esta, porque creo que es una relación con el dinero, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Definitivamente, ¿no? El enfrentar una situación complicada en la parte financiera te mueve muchas emociones, ¿no? Te mueve el miedo, a veces te mueve también la ambición, ¿no? A veces no es que estés preocupado, sino que tú dices, ay, voy a ganar con esto, ¿no? Y metes la pata completamente porque no tenías la información que realmente necesitabas para poder tomar las decisiones, ¿no? Eh, para poder tomar una decisión dejando de lado la parte emocional, tienes que tener información. Y tienes que respirar hondo y decir, dejo mi miedo a un costado, dejo mi entusiasmo a un costado. Yo sé que es difícil, pero con la cabeza fría tomo esa decisión financiera, porque de lo contrario, sin esa cabeza fría, el sesgo te va a llevar a algo que no necesariamente es lo que necesitas para que tu negocio sobreviva, ¿no? Ujú. Y comentaste también algo que me parece súper importante, Ujú. identificar que tu familia y tus amigos cercanos son más bien un apoyo o un soporte emocional, pero que no necesariamente tienen esta perspectiva o experiencia a veces o visión de hacia dónde está yendo el negocio, ¿no? Porque lo que tratan de pronto es protegerte, de ser un soporte, pero no necesariamente aquellos que marquen el rumbo o el cierre o el giro de Ujú. timón de la organización, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanto se está valorando el tema de los comités consultivos o estas experiencias de, que es una muy buena Ujú. opción, un financiero externo que lo contratas para temas puntuales? Cuéntanos un poco sobre eso. Yo creo que es algo sumamente importante como apoyo a las empresas medianas. Acá todavía no está tan difundido ninguna de las dos cosas, ni el consejo consultivo ni el contratar a un gerente fraccional, que es este apoyo financiero externo. Pero hay países como Estados Unidos, muchos países de Europa, donde las empresas no dudan en tener un servicio de este tipo, ¿no? Ujú, El consejo consultivo te da, digamos, experiencia de diferentes ángulos de cosas que tú puedes no estar viendo, ujú, ¿no? Y el gerente financiero externo también viene con una experiencia de afuera y tiene la cabeza más fría para ayudarte a tomar las decisiones. Ambos, el consejo consultivo y el gerente financiero externo, en ambos casos, digamos, va a haber una mayor objetividad. Cuando tú involucras a la familia, a los amigos, siempre hay un tema emocional, porque ellos más que por la empresa van a estar preocupados por ti y también van a estar sujetos a compartir tus emociones, ¿no? El miedo, el entusiasmo, lo que tú traigas a la mesa, lo van a compartir ellos, ¿no? Y lo que necesitas realmente es una mente objetiva y abierta a ayudarte, ¿no? ¿Y qué recomendación le darías a las personas que nos están viendo y que de pronto dicen, a ver, a partir de julio, ¿no? O a partir de Ujú. diciembre me quiero preparar, quiero tener mi propia empresa o la quiero hacer crecer? ¿Qué recomendación que no deberían dejar pasar por alto tienes para darle a estas personas que dicen, voy a invertir mi CTS, mi AFP, que la estoy por cobrar, y que quiero que sea mi actividad empresarial de los próximos años? Desde el punto de vista financiero,
abarcando no solamente la parte financiera, ¿qué recomendaciones son importantes, imprescindibles para que las personas se sientan tranquilas para iniciar ese camino? Mira, un plan de negocios es esencial. Y tener clara tu propuesta de valor, ¿no? Porque a veces la gente dice, ya, me voy a meter a esto, pero ni siquiera has pensado bien cómo lo vas a hacer, si es que, digamos, tienes la experiencia. Entonces, empiezas por un plan de negocios y ese plan de negocios te tiene que llevar a tener un plan financiero de inicio, porque si no tienes un plan financiero vas a empezar a invertir en cosas que a lo mejor no son prioritarias, al final se te va a acabar esa plata que tenías para iniciar el negocio y te vas a encontrar en dificultades. Entonces, planificar, planificar, planificar cuando recién arrancas, ¿no? Y luego lanzarte al ruedo sin miedo, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Claro. O sea, no solamente me quedo en la planificación, sino en Claro. aterrizar la idea. Gloria, una pregunta que suele a veces ser una situación constante es cómo lograr que la relación entre socios, al margen cuál sea la composición societaria, si Ujú. son familia, no golpee económicamente o financieramente a la empresa. ¿Qué cuidados hay que tener? Porque a veces se empieza de una forma amical o familiar Ujú. de no, es mi hermana, es mi prima, ella no me va a estafar, pero el negocio va creciendo hasta que toma un volumen interesante y ahí se pone en riesgo, a veces sin pensarlo y sin haberlo buscado, la parte financiera. ¿Qué sugerencias tienes sobre esto? ¿Qué experiencias has vivido Ujú. sobre esta situación? Bueno, yo creo que en este sentido todo comienza un paso antes. Ujú. Porque elegir al socio correcto es fundamental. Tiene que ser una persona que comparta tus valores, que a la hora de generar una cultura corporativa más o menos vaya por el mismo lado, ¿no? Y lo siguiente es tener acuerdos claros. Todo por escrito, no importa que sea tu hermano, no importa que sea tu mejor amigo, Más si es tu hermano. más si es tu hermano, probablemente. Em, digamos, surgen muchas cosas, hay muchas emociones involucradas en la empresa, ¿no? Y entonces, si tú tienes las cosas claras desde el principio, si todo está por escrito, van a avanzar mejor y no van a haber esos malentendidos, ¿no? Eh, idealmente, cuando surjan, si pueden tener un mediador con la cabeza fría para que las cosas no se desboquen, yo también podría recomendar eso, ¿no? De pronto ahí la participación de este consejo consultivo ayuda mucho a privilegiar la viabilidad del negocio y no tanto las emociones, como dices tú, o los puntos de vista muy personales, ¿no? ¿Y qué lección o qué lecciones son las que te ha dejado trabajar con personas, con las empresas que Ujú. asesoras, ¿no? ¿Cuál ha sido esa experiencia que podríamos decir es casi como una línea transversal, si es que lo es? Sí, definitivamente lo es, ¿no? Primero es que para poder trabajar con una empresa tienes que entender el negocio. Después tienes que entender su cultura. Y dentro de eso le tienes que tienes que ayudarlo a darle las herramientas para que pueda sacar adelante la empresa. Porque yo probablemente entre a una empresa en la que no tengan nada, no tienen la cultura de ver flujo de caja o no tienen la cultura de calcular rentabilidades y les cuesta muchísimo. Y lo que yo he aprendido en este tiempo es que al final de cuentas esto es un proceso de gestión del cambio. Si yo voy a entrar con procesos, procedimientos, a ordenar un poco, a definir estrategias, esto es un proceso de gestión del cambio. Primero tengo que tener la apertura del dueño de la empresa o del gerente general y que lo que yo proponga no me lo van a aceptar en el momento uno, sino que va a ser como un proceso de cambio gradual en el tiempo, ¿no? Ujú. Yo algunas veces he tenido clientes a donde entro, hago todo lo que tengo que hacer y me voy, pero regreso luego un año y regresaron a lo de antes, porque no hubo ese acompañamiento para que eso se instaure, digamos, en la cultura, en el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y mira que el término cultura
para muchas personas de pronto está asociado a grandes corporaciones, grandes marcas que hacen más visible el sentido de la cultura corporativa, ¿no? Que es en lo que se cree, hacia dónde va la empresa, cómo se van a relacionar con las personas con las que trabajan interna y externamente. Sin embargo, la cultura es mucho de cómo la persona que crea la empresa quiere que sea la empresa, cómo quiere servir a la gente, qué propósito tiene, cómo va a involucrar a los que trabajen, sean 5 o 100, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me parece de largo plazo y a lo que primero de pronto habría que ponerle atención y luego, por supuesto, a la parte financiera. Y una pregunta, ¿existe diferencia por un tema de género en las decisiones financieras? Es decir, ¿hay un mito o hay una idea de que las mujeres pudiéramos tener ciertas decisiones menos valoradas o más impulsivas respecto a la parte financiera que los hombres? En tu experiencia, ¿qué hay de eso? ¿Qué tanto es cierto? ¿Es un mito? ¿Es un sesgo? Yo creo que es un sesgo. He visto de todo. He visto mujeres que tienen la cabeza fría para tomar sus decisiones financieras y hombres que las toman más desde un lado emocional, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que han tomado el Reactiva, pero no para hacer crecer el negocio ni nada en ese momento de pandemia, sino para poder mantener a sus trabajadores. Y en algunos casos, no en todos obviamente, han puesto en riesgo la empresa porque tomaron la decisión de manera emocional y en esa situación les ha costado mucho luego de esto sacar adelante la empresa, ¿no? Y de pronto eso tiene que ver con si la cultura, por ejemplo, era una empresa que venía de segunda generación y el apego a lo que significaba la empresa en el sector, de pronto puede haber sido, ¿no? O a la preocupación de privilegiar la estabilidad de la gente versus la necesidad del mercado, no sé. Como tú dices, es un tema de cultura, es un tema de cómo piensan los dueños o los accionistas, ¿no? Incluso cómo piensa el gerente general, para ver qué es lo que privilegia, ¿no? La cultura no se define porque, no sé, viene alguien y te dice tu cultura debe ser así. La cultura viene inmersa en lo que traen los accionistas, los socios, y es así como se maneja la empresa. Claro. Y depende pues ya de tantos factores que no son factores empresariales, ¿no? Depende de cómo te educaron, depende de muchas otras cosas, ¿no? ¿Y qué tan constante escuchas esto de es que nadie sabe por lo que yo estoy pasando en mi empresa financieramente, ¿no? Claro, eso se escucha mucho, ¿no? Y además que te dicen sí, pues porque lo que pasa es que tú no puedes decir que sabes porque tú no conoces mi negocio. Pero sí hay muchos problemas que son transversales a todas las empresas, ¿no? Por ejemplo, la falta de visibilidad de la información. O sea, muchas empresas medianas no están viendo regularmente su flujo de caja y sabiendo si van a contar con los fondos para pagar la planilla de fin de mes, ¿no? A veces llega el momento y dicen, uy, no tengo con qué pagar la CTS, ¿qué hago? Y le pido un préstamo al banco. Le pido un préstamo al banco. Tengo línea de crédito. Y finalmente lo hacen y es una... Bueno, tienen que hacerlo, pero porque no lo vieron antes. La otra cosa es que empiezan a decir, oye, estoy vendiendo muchísimo, he crecido muchísimo en ventas. Y sin embargo, en la última línea estoy fatal. No veo plata. No veo plata. ¿Por qué? Porque no conocen la rentabilidad de cada una de sus líneas de productos y de cada uno de sus productos. Entonces, el mix de venta que pueden estar haciendo los está llevando a una rentabilidad ridícula. Entonces, eso es uno de los puntos fundamentales que tienes que conocer, ¿no? Y comparar de pronto, ¿no? Porque a veces te dejas llevar solamente por el efecto inmediato de la venta, pero no sabes ni cómo está el sector, ni qué desafíos enfrentas. ¿Qué tanto en eso las empresas de tamaño, digamos, mediano, qué tanto están implementando la tecnología, herramientas tecnológicas para ver todo el tema financiero? Yo creo que muy poco. Muy poco. Algunas pueden contar con un ERP. Normalmente no tienen unas herramientas muy avanzadas, porque claro, la capacidad de invertir en herramientas, esa no la tienen, pero además tienen la idea de que no la tienen. No solamente es una realidad, sino que también es una limitación mental, ¿no? Porque ahora encuentras herramientas muy asequibles, software as a service, en fin, hay una serie de cosas que se pueden implementar,
y que van a ayudar a ser mucho más eficientes todos los procesos financieros, ¿no? Ujú. De pronto, la soledad justamente es que tú te vas aislando. O sea, te vas alejando del día a día para concentrarte de pronto en el largo plazo de la empresa, pero sin realmente ver dónde están los puntos de dolor que necesitas solucionar de momento, ¿no? Yo lo que veo más bien es el caso opuesto, que los empresarios se meten mucho en el día a día porque dicen, nadie conoce mi negocio como yo tengo que estar El metido en micromanagement. micromanagement total, ¿no? Y en ese momento es cuando pierden la perspectiva porque no saben qué es lo que está pasando a su alrededor, no están mirando el mercado, no, no saben qué es lo que está haciendo su competencia y tampoco saben qué pueden hacer en términos financieros. Entonces, pierden mucho en ese micromanagement, ¿no? Y esta es una pregunta dolorosa, ¿no? Para varios empresarios, pero ¿cuáles son las principales o la razón más constante de quiebra en las organizaciones? Yo creo que es la falta de visibilidad de tu información financiera. Hay muchas, obviamente, ¿no? A lo mejor te equivocaste de producto o de mercado y no estás No, pues si ya estás, digamos generando que las ventas, cierto ¿no? tiempo en el mercado. Pero lo que pasa es que hay muchas malas decisiones financieras que se toman, por un lado, sin información oportuna o se toman desde la emocionalidad y esa emoción te lleva muchas veces a error, ¿no? Porque el miedo, el estrés, ¿no? El no tener a dónde voltear para que alguien te dé un buen consejo, te puede llevar a situaciones muy, muy desgastantes, ¿no? En realidad, sí, pues la parte financiera es un pilar importante, también inclusive en el Ujú. crecimiento personal, ¿no? O sea, porque habla de proyección, habla de seguridad y los animamos a que si tienen esa empresa que está en un momento clave para crecer, asesórense. Caminar solo en cualquier situación es complicada. Es complicada porque creo que mi decisión es la mejor con lo que tengo y de pronto hay partes, información que desconozco y que con la experiencia de una persona que ha visto otras situaciones me puede ayudar a que la decisión sea con mejor impacto, ¿no? O sea, toma mucho tiempo invertirle a una empresa que vaya creciendo y cuando de pronto estoy en el momento, en el pico, abandono porque creo que eso es todo lo que queda, ¿no? Claro. ¿Qué recomendaciones finales nos darías, Gloria, o les darías a las personas que nos ven, que siempre están con nosotros, Ujú. sobre prepararte para emprender o para crecer financieramente, ¿no? O si es que llega el momento, prepararte para cambiar, porque creo que parte de la soledad a veces es tomar una decisión de cambio, sea de Ujú. cierre, de cambio de giro. Bueno, ya que estamos hablando de la soledad del empresario, en ese sentido, lo que yo creo es que el empresario debe acompañarse y rodearse de gente que realmente le pueda aportar con perspectivas diferentes, con experiencias diferentes, ¿no? Y no tiene que ser un asesor necesariamente, ¿no? Porque hemos hablado de consejos consultivos, hemos hablado de asesores, pero también podemos hablar de mentores, podemos hablar de redes de emprendedores donde se intercambian experiencias y esas experiencias son muy ricas para aprender nosotros y para detectar esos puntos ciegos que mencionabas, ¿no? Ujú. Entonces, creo que es bien importante no quedarse ahí con la visión de corto alcance que tenemos a veces cuando nos metemos en el día a día del negocio, sino poder abrir la mente y nuestro scope a gente que realmente nos aporte con su perspectiva, ¿no? Bueno, en realidad te agradezco la participación el día de hoy porque la parte financiera no nos debe dar temor, ¿no? Las No, decisiones financieras lo que nos tienen que dar es la tranquilidad de que estamos invirtiendo conocimiento, tiempo, recursos en algo que puede ser un camino al éxito, pero que tenemos que ir acompañados. Necesitamos contrastar lo que pensamos contra lo que realmente es y encontraremos herramientas para mejorarlo. Te agradezco mucho la participación, tu conocimiento y esa visión de poder congregar a otras personas
para que acompañen en el camino de crecimiento a los empresarios, ¿no? O sea, el Perú es un país donde los empresarios marcan una pauta importante y necesitamos que haya un crecimiento de largo plazo, a la sostenibilidad del negocio y sobre todo con salud financiera, que es algo que a veces nos es ajeno y esquivo, ¿no? Gracias por tu participación, Gloria, y los esperamos en nuestro próximo episodio.